Ruta Magazine. Con toda la información de lo que acontece en la ciudad. La presenta La Ruta Magazine. La Ruta Magazine. Hola, ¿qué tal amigos de La Ruta Magazine? Soy Diana Arenas y como de costumbre les doy la bienvenida a este nuevo programa que hoy va a estar un tanto deportivo, pero por el momento empecemos con una notica de salud porque el médico Carlos Eduardo Rivera nos habla sobre el glaucoma. Bienvenidos. La Ruta. Bienvenido a La Ruta Magazine y cuéntenos, ¿quién es Carlos Eduardo Rivera? Yo soy oftalmólogo, especialista en glaucoma de la Universidad Javeriana y de la Fundación Oftalmológica Santander. Básicamente llevo aproximadamente 11 años de trayectoria, donde me he dedicado a todo el tema de cirugía de catarata, cirugía de glaucoma, y hay unas áreas específicas de investigación en glaucoma, como son epidemiología en glaucoma, sobre todo factores de riesgo alrededor de esto, y estamos también enfocados en un tema de investigación concerniente a biomateriales, que son insumos especializados, son biopolímeros que estamos utilizando en cirugía de glaucoma con el fin de lograr mejores efectos terapéuticos. Médico, ¿qué es el glaucoma? El glaucoma, la definición es muy clara, es una afectación del nervio óptico. Como todos sabemos, el nervio óptico es la estructura que transmite toda la información desde el ojo hasta el cerebro. En el glaucoma se eleva la presión del ojo o la sangre que le llega al nervio óptico es defectuosa, es de mala calidad y comienzan a morirse lentamente esas fibras. En la medida en que se mueren esas fibras nerviosas, la persona comienza a perder visión, que típicamente es de la parte exterior a la parte interna. ¿El glaucoma a quién o a quiénes afecta más? Básicamente personas mayores de 40 años, personas hipertensas, personas diabéticas, personas con diagnóstico de migrañas, personas afrodescendientes. Inclusive en los afrodescendientes es más probable que el glaucoma dé a menor edad, es decir, hay que comenzar a examinarlos a ellos aproximadamente de los 35 años, pero como regla general toda persona mayor de 40 años debería tener un examen para descartar la enfermedad. ¿Cómo está el porcentaje de la enfermedad a nivel del departamento? Excelente pregunta, porque desafortunadamente no tenemos estadísticas reales nuestras. Se cree que aproximadamente entre 200 a 300.000 personas en el Valle del Cauca pueden ser portadoras de la enfermedad. ¿Y por qué digo que se cree? Porque lo que se hizo fue como extrapolar los estudios que se habían hecho en poblaciones latinas en otros países, incluido México, incluido países como Argentina y Chile, y tratar de hacer una pequeña comparación con el nuestro. Y vale la pena enfatizar que el departamento le hacen falta estudios epidemiológicos, que es la idea de los siguientes 2 años con esos estudios de investigación. ¿Qué cree que se debe hacer para poder que esto se pueda superar y no se quede así en el papel? Sí, yo pienso que lo primero es que haya una conciencia en la comunidad sobre la enfermedad. En la medida en que todos nosotros, como cualquier vallecaucano, esté consciente de que hay una enfermedad llamada glaucoma y que realmente sepa los factores de riesgo y acuda a tiempo, eso va creando un efecto que de alguna manera va a llegar a ser una política de salud pública, el poder tener campañas o el poder tener directrices específicas para la detección temprana de glaucoma. ¿Cuáles son los pasos a seguir para detectar la enfermedad? Bueno, como ustedes ven aquí, este es la lámpara hendidura, este es el equipo diagnóstico. Este es un equipo que lo que nos ayuda es a magnificar las estructuras del ojo, donde yo puedo ver a gran detalle y con lujo de detalles todo el ojo, desde su córnea, el cristalino, del iris. Puedo tomar la presión, que es este aparatico aquí que ustedes ven, que lo que hace es entrar en contacto con la córnea y de esa manera puedo determinar cuál es el nivel de presión. Y ahí hay una serie de instrumentos adicionales que me ayudan a determinar cuál es la función visual. ¿Por qué explico todo esto? Porque la única manera
Repito, la única manera de detectar tempranamente la enfermedad es mediante el examen oftalmológico. No vale nada más. Aquí no hay un examen de sangre, ni que es que me dolió, me picó, no existen síntomas en el glaucoma. Cuando la persona tiene un factor de riesgo, debe acudir a un oftalmólogo, ojalá un especialista en glaucoma, con el fin de detectarse a tiempo la enfermedad. Qué bien, médico. ¿Y el tratamiento cuando se descubre la enfermedad? ¿Qué paso se debe seguir? Sí, cuando se detecta la enfermedad, generalmente se inician gotas cuyo efecto es disminuir la presión del ojo, y en algunos casos se hace láser con el fin de ampliar el drenaje y permitir que internamente la tubería de drenaje sea mucho más permeable, mucho más adecuada, y en algunos casos, que afortunadamente es lo menos, es la parte de cirugía. ¿Por qué digo que afortunadamente es lo menos? Porque la cirugía en glaucoma produce una cantidad de efectos colaterales como caída del párpado, desarrollo de catarata, riesgos de infección. Por lo tanto, se deja como último lugar, después de que lo primero ya sea descartado o ya no esté funcionando. Bueno, hay algo muy importante y es la comunicación. ¿Qué se debe seguir para que la gente esté más enterada? Lo primero, la gente debe entrar en conciencia que el glaucoma es una enfermedad asintomática. Por lo tanto, así como yo diría que el 100% de las mujeres acuden a una cita ginecológica anual para detección de cáncer de cuello uterino, porque ya hay una masiva conciencia de la salud femenina con respecto a esto. Igualmente a nivel oftalmológico, yo espero que con toda esta difusión que se está haciendo a través de este programa de detección temprana de glaucoma, las personas comiencen a entender que es necesario un examen oftalmológico anual para descartar la enfermedad. Con ese pequeño paso estamos adelantándonos a una cantidad de cosas con el fin de evitar pacientes ciegos por glaucoma. Le pongo el siguiente ejemplo. Estamos prácticamente acabando este año 2011, y yo creo que perfectamente he detectado entre 80 y 120 personas ciegas nuevas por glaucoma este año. Y lo más triste es que son personas, la gran mayoría menores de 60 años. Por ejemplo, estuvimos en Buenaventura hace como 3 meses y detectamos más de 26 personas ciegas por glaucoma. Casi la mitad o más de la mitad eran entre los 45 y 55 años. Entonces, a mí me parece que es inaceptable que por falta de conocimiento muy elemental sobre la enfermedad, simplemente conocimiento de la creación de conciencia alrededor de esto, dejemos pasar de largo y desafortunadamente terminemos padeciendo una enfermedad que obviamente es irreversible, ¿no? Es un tipo de ceguera 100% irreversible. Hay personas que no cuentan con los suficientes recursos médicos. ¿Es un examen de esto es muy costoso? No, para nada. De hecho, muy buena pregunta, porque parte del programa de detección temprana de glaucoma es, 1, masificar el concepto sobre la detección, y 2, ofrecer ese servicio a un costo muy razonable para que esa persona, independientemente del tipo de seguro que tenga, si tiene Sisbén, si tiene EPS, el servicio que ellos tengan, puedan acceder a una consulta. ¿Por qué? Porque si yo le hago ya el diagnóstico, ahí sí que la persona entre dentro de un sistema de salud, dentro de un proceso demorado, no, en fin, pero por lo menos ya tiene un diagnóstico, porque indudablemente las medicinas tienen un alto costo y generalmente son pacientes cuyas medicinas están cubiertas dentro del plan obligatorio de salud o hay que hacer unos formularios, pero lo más importante es el diagnóstico. Ya una vez diagnosticado, la persona entra dentro de su sistema de salud, su EPS o ARS, y ya tiene continuidad. Pero lo que queremos hacer énfasis es en el diagnóstico temprano, a través de nuestro programa de detección temprana de glaucoma. ¿Cómo pueden localizar al médico Carlos Eduardo Rivera? Sí, básicamente voy a dar el número telefónico del consultorio, es el 487-8020, repito, el 487-8020, donde todas las personas que tengan un factor de riesgo, no que tengan los todos, con que tengan un factor de riesgo, deben acudir a una consulta oftalmológica. Sobra decirlo, en la consulta igualmente se ve la parte de optometría, se reajustan gafas si necesario,
Si la persona tiene terigio, catarata o algún otro tipo de enfermedad, se le hace el direccionamiento específico. Pero por supuesto, la idea central de la consulta es la detección temprana del glaucoma. Y un mensaje final médico para todos los televidentes de la ruta en el Valle del Cauca. Bueno, pues hay que crear conciencia. La conciencia comienza por nosotros mismos, comienza por la divulgación que hagamos en nuestro círculo de familia, círculo de amigos, círculo de trabajo. De alguna manera se van creando estos lazos, yo diría que entre visibles e invisibles, y en un momento dado yo aspiro que en unos 3 o 4 años el nivel de percepción de glaucoma en el Valle del Cauca y específicamente en Cali sea altísimo, o sea que si se interroga a 10 personas de cualquier área, por lo menos 7 sepan qué es y qué deben hacer, y que le cuentan a las otras 3 restantes. Que se riegue todo, que es lo importante. Exactamente. Muy amable, muchas gracias por tu tiempo y éxitos en esta labor tan importante. Es algo muy delicado, pero hay que ponerle conciencia. Sí, señor. Muchísimas gracias a usted. La ruta. La ruta.